¿Conoces ese momento en el que todo parece salir mal, como si la vida te hubiera puesto contra la pared y te dijera, o cambias o seguirás perdiendo? Yo lo he vivido. Fueron días silenciosos y pesados, en los que me di cuenta de que mis propios hábitos me estaban alejando de Dios. Y fue entonces cuando Él comenzó a mostrarme 6 señales que lo cambiaron todo. Si sientes que estás atrapado en un ciclo que te agota y no entiendes por qué, tal vez esas mismas señales estén llamando a tu puerta ahora, pidiéndote que te detengas y escuches. Al principio no lo entendí. Pensé que era mala suerte o simplemente una mala racha. Pero Dios no me corrigió con gritos, me enseñó con repeticiones, los mismos errores, las mismas caídas, los mismos dolores, hasta que me di cuenta, no era el mundo castigándome, era Él tratando de enseñarme a vivir de otra manera. A veces Dios habla en voz baja, porque quiere que nos acerquemos para escuchar. Fue un proceso doloroso, porque abandonar los malos hábitos es como desaprender a caminar. Tuve que renunciar a personas, rutinas e incluso pensamientos que creía inofensivos, pero que me mantenían alejada de la voz divina. Y lo más difícil no fue soltar lo que me hacía daño, sino admitir que me sentía cómoda en el error. Pero aquí está lo que casi nadie te cuenta. Cuando Dios quiere hablar contigo, comienza eliminando el ruido, desmonta las distracciones, expone los excesos y deja solo lo esencial. Y es en ese silencio, incómodo y sagrado, donde comienza a nacer la transformación. Pensaba que lo estaba perdiendo todo, pero solo estaba siendo vaciado para poder escuchar. En los próximos minutos quiero contarte las 6 señales reales que viví y que me obligaron a abandonar los malos hábitos que me cegaban espiritualmente. Quizás al escuchar mi historia descubras que Dios también te está llamando y que lo que parece confusión puede ser solo el comienzo de un nuevo propósito. La primera señal fue la inquietud constante. Nada me satisfacía. Las mismas conversaciones, los mismos lugares, las mismas distracciones. Todo empezó a cansarme de una manera que no sabía explicar. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado y lo que antes me bastaba, ahora me ahogaba. Intentaba distraerme, pero mi alma ya no se distraía. Ese vacío fue la primera señal de que estaba tratando de llenar el espíritu con lo que solo Dios podía ocupar. Empecé a darme cuenta de que cuanto más insistía en los viejos hábitos, más me sentía alejada de mi esencia. Reía, pero no sentía alegría. Dormía, pero no descansaba. Era como si una voz silenciosa me dijera, esto ya no te alimenta. Y cuando finalmente dejé de ignorar esa sensación, comprendí que Dios me estaba alejando de lo superficial. Fue doloroso, porque me aferraba a lo que me mantenía vacío, pero aprendí que Dios no nos arranca nada, sino que nos invita a dejarlo. Y cuando dije, basta, algo cambió. Empecé a sentir una paz que no provenía de lo que hacía, sino de en quién me estaba convirtiendo. La verdad es que la inquietud es un don disfrazado. Aparece cuando el alma se cansa de conformarse con poco. Y si hoy sientes que nada encaja, tal vez no sea confusión, tal vez sea Dios llamándote a una versión más sincera de ti mismo. Si este mensaje te ha llegado, comenta aquí abajo, quiero escuchar a Dios. Esa frase fue el primer paso que di cuando todo empezó a cambiar. Quizá también lo sea para ti. La segunda señal apareció de forma silenciosa, pero contundente. Dios comenzó a mostrarme el peso de mis repeticiones. Era como si cada error que juraba no volver a cometer volviera con más fuerza, hasta que no tuve más remedio que mirarme al espejo. Me di cuenta de que mis hábitos no eran fallos momentáneos, sino muros invisibles que yo mismo construía entre él y yo. Y mientras culpaba al mundo por mis caídas, Dios me mostraba que la prisión estaba dentro de mí. Fue en ese momento cuando comprendí que la fe no es un sentimiento bonito, sino una decisión diaria. Pensaba que escuchar a Dios sería una experiencia milagrosa, una voz que vendría del cielo, pero no.
Él hablaba en las pequeñas molestias, en las coincidencias, en los retrasos, en las pérdidas que yo no entendía. Era como si cada detalle gritara, «Cambia ahora o seguirás ciego». Y cuando finalmente dejé de resistirme, me di cuenta de lo mucho que Él siempre había estado tratando de alcanzarme. Dios no nos enseña con discursos, Él nos transforma con repeticiones. Todo lo que no aprendemos por amor, el tiempo lo repite hasta que lo aprendemos por el dolor. Y tuve que caer varias veces en el mismo error para darme cuenta de que no era mala suerte, era insistencia, la mía. Porque Dios ya estaba listo para liberarme, pero yo seguía aferrándome a lo que me destruía. El dolor me enseñó más sobre la obediencia que cualquier bendición. Cuando finalmente acepté que el problema no era el mundo, sino los hábitos que alimentaba, algo se rompió dentro de mí. Y fue en esa ruptura cuando comencé a escuchar con claridad. Es increíble cómo el sonido de la propia rendición puede ser el primer sonido de la voz de Dios. Y si tus repeticiones no son fracasos, sino recordatorios de que Él todavía está tratando de enseñarte algo que te niegas a ver. Y si los errores que más te avergüenzan son, en realidad, los instrumentos que Dios usa para liberarte. La tercera señal fue la soledad forzada. Yo no elegí alejarme de las personas. Fue Dios quien permitió que algunas simplemente se distanciaran, como si cada una cumpliera el tiempo exacto de estar en mi vida. Al principio me dolió. No entendía el motivo de las amistades rotas, los silencios inesperados y las puertas que se cerraban sin explicación. Pero poco a poco me di cuenta. Él necesitaba aislarme para enseñarme a escuchar. El ruido externo me impedía percibir lo que sucedía dentro de mí. Buscaba aprobación, distracción y compañía, pero todo eso solo ahogaba el sonido de mi conciencia. Fue cuando me quedé solo que me di cuenta de lo rodeado que estaba, pero nunca verdaderamente conectado. La soledad reveló no lo que había perdido, sino lo que nunca había encontrado, mi propia voz alineada con la de Él. Dios me enseñó que el desierto no es un castigo, sino una invitación. Es el lugar donde Él elimina el exceso, el ruido y el orgullo, hasta que el único sonido que queda es el suyo. En el silencio, Él comenzó a mostrarme en quién me estaba convirtiendo y cuánto mi dependencia de las personas me impedía depender de Él. Fue un periodo difícil, porque el silencio duele más que cualquier grito, pero fue allí, en el vacío, donde me di cuenta. Dios nunca se alejó. Yo estaba demasiado rodeado para escuchar, y cuando comprendí eso, el silencio se convirtió en dirección. No estaba solo, estaba siendo reposicionado. Y si el alejamiento que estás viviendo ahora no es rechazo, sino preparación, y si el silencio que tanto te molesta es el mismo que Dios está usando para enseñarte a escuchar lo que antes ignorabas. La cuarta señal fue la incomodidad con lo que antes me parecía normal. De repente, los chistes que me parecían graciosos comenzaron a molestarme. Las conversaciones vacías perdieron su gracia, y los comportamientos que antes justificaba como humanos comenzaron a avergonzarme. Fue extraño, porque parecía que estaba desaprendiendo a pertenecer al lugar en el que siempre había vivido, pero ahora lo entiendo. Dios estaba cambiando mi sintonía, y todo lo que ya no vibraba en su frecuencia comenzó a perder espacio en mí. Esa sensación de desubicación me asustó. Me sentía diferente, como si estuviera fuera de lugar, pero al mismo tiempo no quería volver a ser quien era. Es un sentimiento paradójico, como estar entre dos mundos, el antiguo que ya no sirve y el nuevo que aún no ha llegado. Y es precisamente en ese término medio donde Dios trabaja más, cuando ya no encajas en lo que fuiste, pero aún no te reconoces en lo que te estás convirtiendo. Fue en ese periodo cuando me di cuenta de algo esencial. Cambiar no es dejar de ser tú mismo, es finalmente convertirte en quien Dios siempre quiso que fueras. Él no me hizo perder el gusto por las cosas antiguas por nada. Estaba limpiando mi apetito espiritual, y a medida que lo viejo perdía sabor, lo nuevo cobraba sentido.
Aprendí que cuando el Espíritu Santo quiere enseñarte, comienza por hacerte sentir extraño lo que te destruía. Y de repente, lo que antes parecía libertad pasa a tener sabor a prisión. Fue entonces cuando comprendí que la santidad no se trata de rigidez, sino de sensibilidad, la capacidad de sentir lo que Dios siente. Y si la incomodidad que sientes hoy no es confusión, sino crecimiento, y si Dios solo está ajustando tu paladar espiritual para que no vuelvas a alimentarte de lo que te alejaba de Él, la quinta señal llegó en forma de pequeños colapsos. Las situaciones comenzaron a derrumbarse una tras otra. Planes frustrados, puertas cerradas, amistades rotas. Todo lo que controlaba se me escapó de las manos y, por primera vez, me di cuenta de que Dios me estaba llevando a un punto en el que solo la dependencia de Él tendría sentido. Pensaba que lo estaba perdiendo todo, pero Él solo estaba arrancando lo que me ataba al lugar equivocado. Al principio me rebelé, quería entender el por qué, pero luego me di cuenta. Dios no me estaba castigando, me estaba entrenando. Él sabía que mientras confiara en mis propios métodos, nunca lo escucharía. Entonces deshizo todo lo que yo usaba como muleta, hasta que el único apoyo que me quedaba fue la fe. Y fue en esa desesperación que aprendí a escuchar de verdad. Cada colapso era una corrección encubierta, una invitación a empezar de nuevo de una manera más pura, más consciente, más entregada. Cuando finalmente dejé de resistirme y dejé que las cosas se derrumbaran, sucedió algo curioso. Empecé a ver belleza incluso en lo que se había desmoronado, porque comprendí que la destrucción a veces es la forma más amorosa que tiene Dios de reconstruir lo que se ha construido mal. Fue entonces cuando mi oración cambió. Dejé de pedirle a Dios que arreglara lo que se estaba rompiendo y empecé a pedirle fuerzas para no intentar impedir lo que Él estaba deshaciendo. Porque, en el fondo, cada caída tenía un propósito: desapegarme de mí mismo para escuchar más claramente la voz que nunca me abandonó. ¿Y si el caos que estás viviendo ahora no es un castigo, sino un cambio de rumbo? ¿Y si, en realidad, Dios solo está eliminando todo lo que hace ruido para que te des cuenta de lo mucho que siempre te ha estado guiando en silencio? La sexta señal fue la invitación a la rendición. No fue una voz audible, ni una revelación milagrosa. Fue solo un cansancio, pero no del cuerpo, sino del alma. Estaba cansado de luchar contra lo que Dios intentaba enseñarme, cansado de intentar controlar lo que no entendía. Fue entonces cuando me di cuenta de que la rendición no es debilidad, sino sabiduría, y que a veces escuchar a Dios comienza con el simple acto de callarse por dentro. Recuerdo el día en que me detuve y dije: Señor, ya no sé qué hacer. Fue como abrir una ventana dentro de mí. A partir de ahí, la voz que antes confundía con mis pensamientos comenzó a destacar, tranquila, firme, dulce. No era una orden, era una dirección. No me gritó, me guió en silencio, y cada paso que di después de eso fue diferente. Por primera vez sentí paz, incluso sin respuestas. Dios me mostró que la obediencia no es perder, es alinearse. Pensaba que ceder era un signo de debilidad, pero descubrí que era exactamente lo contrario. Cuando me rendí, dejé de intentar ganar y empecé a aprender. Y en ese aprendizaje, comprendí lo que Él quería todo el tiempo. No que fuera perfecto, sino lo suficientemente sensible como para escucharlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que cambiar los hábitos no es solo cambiar de actitud, es cambiar de frecuencia. Y cuanto más se alineaba mi interior, más empezaba a ajustarse todo a mi alrededor. Las cosas que antes me confundían empezaron a resolverse casi por sí solas. Era como si por fin el cielo y yo estuviéramos en la misma sintonía. Y si lo que Dios quiere de ti ahora no es más esfuerzo sino entrega, y si solo está esperando que dejes de luchar con lo que ya deberías haber soltado. Después de estas 6 señales, el cambio no se produjo de la noche a la mañana, sino que comenzó dentro de mí, en silencio. Fue extraño, porque aunque por fuera todo parecía igual, por dentro ya era diferente. Las tentaciones seguían ahí,
Los viejos hábitos me llamaban de vuelta, pero ahora algo en mí ya no respondía. Había aprendido a reconocer el sonido de mi propia caída y junto con él, la voz de Dios llamándome de vuelta. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que escuchar a Dios requiere espacio y el espacio requiere renuncia. Necesitaba vaciar mi interior de las voces que siempre habían ocupado el lugar que le pertenecía a Él. Y cuanto más me alejaba de los ruidos, más nítido se volvía el sonido de la presencia divina. No era algo místico, era sencillo, un discernimiento constante, una paz discreta, un sentido de dirección que ya no podía ignorar. También comprendí que Dios no solo quiere cambiar lo que hacemos, sino lo que amamos. Él no exige sacrificios sin propósito, nos enseña a desear lo que Él desea. Fue entonces cuando comencé a notar que las pequeñas victorias, resistir una tentación, elegir el silencio, pedir perdón, eran señales de que ya estaba escuchando más que reaccionando. Y eso lo cambió todo. Hoy me doy cuenta de que abandonar los malos hábitos no se trataba de disciplina, sino de sintonía. Cuando el corazón comienza a latir al mismo ritmo que el de Dios, lo que antes te atraía pierde su poder. El pecado no desaparece, sino que tú dejas de responder a su llamada porque has aprendido a reconocer otra voz, la que te llama hacia lo alto. Y si tu lucha ahora no es contra el error, sino contra el ruido, y si lo que te falta no es fuerza, sino silencio suficiente para escuchar lo que Dios lleva tanto tiempo intentando decirte, después de atravesar cada una de estas señales, me di cuenta de que Dios nunca quiso solo que dejara los malos hábitos, sino que quería que aprendiera a escuchar el sonido de mi propia transformación. El verdadero cambio no comenzó cuando dejé de equivocarme, sino cuando empecé a entender por qué me equivocaba. Y esa comprensión llegó de forma sutil, como un susurro constante que me recordaba quién era antes de perderme en mí mismo. Lo que antes llamaba libertad era en realidad una prisión encubierta. Pensaba que podía hacer todo y seguir estando bien espiritualmente, hasta que me di cuenta de que mi autonomía me hacía cada vez más sordo a lo que Dios decía. Cuando me volví dependiente de Él, todo comenzó a alinearse, no porque el mundo se volviera más fácil, sino porque finalmente dejé de caminar solo. Hoy entiendo que la obediencia no es una correa, es un escudo. Dios nunca me limitó, me protegió. Cada vez que me impedía continuar con un hábito destructivo, en realidad me estaba salvando de una versión de mí mismo que luego no reconocería. A veces, el mayor milagro es no llegar a donde te llevaría el error. Con el tiempo aprendí a amar el proceso, no como un castigo, sino como un pulido. Dios no me corrigió para humillarme, sino que me quebró para reconstruirme. Y hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que cada pérdida, cada incomodidad, cada soledad fue el lenguaje que Él utilizó para enseñarme a escucharle. Y si los dolores que sientes ahora fueran el mismo lenguaje que Dios está usando contigo, y si todo lo que se está derrumbando no fuera el final, sino el comienzo del momento en el que finalmente empezarás a escuchar lo que Él siempre quiso decirte. Hoy, cuando miro el camino que he recorrido, veo que escuchar a Dios no fue un premio, sino un resultado. El resultado de caídas, de decisiones equivocadas, de silencios insoportables y de rendiciones sinceras. Él nunca me gritó, solo esperó a que yo callara. Y cuando finalmente lo hice, me di cuenta de que Él siempre había estado allí, hablando en la simplicidad, en los detalles, en las pausas. Abandonar mis malos hábitos no fue una cuestión de fuerza, sino de conciencia. Tuve que comprender que no puedo escuchar lo divino mientras estoy demasiado ocupado alimentando lo que me destruye. Dios no compite con el ruido, Él habla donde hay espacio. Y fue cuando abrí ese espacio dentro de mí que comencé a reconocer su voz, incluso en las pequeñas cosas. Hoy, cada elección es un acto de escucha. Cada no que le digo a lo que me aleja de Dios es una forma de decir sí a lo que me acerca.
Y eso transformó completamente mi vida, porque escuchar a Dios no se trata de lo que se pierde, sino de lo que finalmente se gana cuando el corazón se convierte en morada de la paz que el mundo no puede ofrecer. Si pudiera darte un consejo, sería este: presta atención a las señales. Pueden estar en tus pérdidas, en tus confusiones, en tus repeticiones. Dios habla a través de lo que te cansa, te confronta y te despierta. Y cuando empieces a escuchar de verdad, comprenderás que Él nunca estuvo lejos, solo esperaba tu silencio. Si este mensaje te ha llegado al corazón, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones, no por costumbre, sino como un gesto de fe, declarando que tú también quieres aprender a escuchar la voz de Dios en medio del ruido de la vida. Porque tal vez, al igual que me pasó a mí, tu transformación ya ha comenzado, solo está pidiendo ser escuchada.